Hola, buenas noches. Primero por acá el profesor Jackson Delgado. Un saludo. A continuación, iniciaremos la unidad número 2 de la materia en geología de yacimientos para minerales no metálicos. Bueno, entonces iniciaremos con la clase. Acá tenemos la unidad número 2. Geología histórica y ambientes sedimentarios. Para hablar de los ambientes sedimentarios, es necesario hacer un repaso acerca de los procesos físicos que forman las rocas, ¿sí? Entonces, dentro de estos procesos físicos, tenemos eh, la meteorización. ¿Sí? La meteorización no es otra cosa más que la desintegración mecánica de las rocas, ¿no? Y la meteorización física consiste en la desintegración de las rocas en fragmentos más pequeños. Esto es fundamental para poder entender lo que es la sedimentología y la, la sedimentación. Entonces, otro de los procesos es la erosión. Al tomar en cuenta que primero viene la meteorización, es decir, que las rocas se fracturan en rocas más pequeñas, para luego, a través de la erosión, generar partículas más pequeñas. La erosión, como todos sabemos, es el proceso físico mediante el cual los productos de la meteorización, o sea, el paso número uno, son removidos de su lugar de origen por agentes naturales como el viento, el agua y el hielo. A través de la erosión se logra obtener fragmentos más pequeños, este proceso físico. Vale. Entonces, otros procesos físicos que forman rocas sedimentarias, pues, estamos hablando del transporte. Entonces, todos hemos estado en un río y el transporte no es otra cosa más que el agua. El flujo de agua es capaz de transportar, mover rocas, desde rocas gigantescas hasta fragmentos muy pequeños. Entonces, acá se puede ver que los fragmentos más livianos están en la superficie y los fragmentos más gruesos, obviamente, en un río los vamos a encontrar en la parte de abajo, ¿no? Obviamente, un transporte, se genera en el momento en que la velocidad o el flujo de agua disminuye, una sedimentación o depositación. Entonces, la sedimentación es el proceso por el cual los materiales transportados se depositan cuando la energía del agente de transporte disminuye con niveles. Para que haya sedimentación es necesario que la velocidad del flujo de agua disminuya. Entonces hay dos tipos, básicamente, de sedimentación, ¿ok? En la que por distintas razones, los sedimentos más gruesos se acumulan en el fondo y los sedimentos más finos en la parte superior. E igualmente también en la que sedimentos más finos fueron depositados, pero luego por alto nivel de energía y el arrastre de fragmentos de roca más grandes, es a la inversa, ¿no? Una gradación a la inversa, es decir, esta es normal y esta es a la inversa. Entonces ya vimos los cuatro procesos. Luego de que se fragmenta, se erosiona, se transporta y se genera la sedimentación, viene la compactación. Entonces, durante la compactación, los granos sedimentarios se acercan entre sí por la presión ejercida, como podemos ver acá. Acá podemos ver que a menor profundidad hay baja presión o menos presión. En la parte media va a haber, vamos a decir, menos compactación que en la parte superior. Y en la parte más profunda, una mayor presión. Esto que lleva a que estos granos de sedimento o estos sedimentos se compacten de manera más fuerte. Incluso se habla de cohesión en algunos momentos. Entonces ahora pasamos directamente, ya una vez hecho el repaso de ese proceso físico,
También quiero acotar que también hay procesos químicos, pero no los vamos a tratar en esta unidad. Ya los vimos en otra unidad, entonces vamos a hablar de los ambientes sedimentarios. ¿Qué ocurre? Los ambientes sedimentarios, para poderlos entender, tenemos que tomar en cuenta que hay conceptos básicos de estratigrafía. ¿Qué son? ¿Qué es el sedimento? ¿Ya? Acá podemos ver lo que ya les decía acerca del flujo de agua en un río que arrastra sedimentos y los distintos tamaños de sedimentos. Entonces, formas de sedimento, está el esférico. Cuando tenemos un sedimento esférico, eso quiere decir que ha sufrido un proceso de desgaste de bastante tiempo. Es decir, que su origen, la roca, vamos a decir, de donde se desprendió este fragmento, está bastante lejos de donde se consiguió. Entonces, también está angular, ¿verdad? Tabular, como disco, ¿verdad? Los prolados, como vara y como cuchillo. Entonces, este es los distintos formas de sedimento que podemos encontrar. Entonces, hace un rato les hablaba de la gradación normal y la gradación inversa. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Cuando usamos, por ejemplo, un instrumento eh, para un tubo de vidrio, por ejemplo, para poder ver los sedimentos, podemos ver que cuando está quieto, los sedimentos están arriba, los más livianos, y los más gruesos, los más densos, están en el fondo. Entonces, esto genera una gradación normal, como se logra ver aquí. Ahora bien, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos, ¿verdad? Una escala de los tamaños de grano. ¿Cómo se clasifican los granos en los sedimentos? Entonces, un bloque, estamos hablando de milímetros. Las unidades de medida son milímetros. Los bloques mayores o iguales a 256, cuando los bloques se dice que se habla de un bloque, cuando el tamaño del grano es igual o mayor a 256 milímetros. Entre 256 y 64 es grava. Entre 64 y 4 viene siendo un grano. Entre 4 y 2, perdón, entre 64 y 4 y jarro. Entre, entre 4 y 2 estamos hablando de granos. Luego hablamos de la arena. Allí entramos en la parte de la arena. Entonces tenemos de 2 a 1, serían del tamaño de grano grueso. De 1 en adelante tenemos las distintas clasificaciones, ¿ya? Tales como 300, 250 y 125, ¿verdad? Que, por ejemplo, un grano fino está entre 250 y 125 milímetros. Ahora, ¿qué ocurre? Después el tamaño del grano que le sigue a la arena viene siendo los lodos. Los lodos se dividen, como podemos ver aquí, entre limo y arcilla. Entonces, dentro del limo está el limo grueso, ¿sí? Está el limo medio, el limo fino, el limo muy fino, y se puede ver esta escala, que va, obviamente, de menor a mayor. Por ejemplo, las arcillas tienen un grano muy fino, ya tienen un grano muy fino, de 0,25 milímetros, ¿ok? Entonces, esta es la escala de los tamaños de grano y volvemos a repasar que básicamente se clasifican en grava, incluyendo dentro de ellos, ¿quiénes? Las mismas gravas, los guijarros y los granos. Luego la arena, que es un grano muy grueso, grueso, medio, fino, muy fino. Luego lodo, tenemos el limo, que se divide en grueso, medio, fino y muy fino. Luego la arcilla, grueso, medio, fino y muy fino. Entonces, otro concepto básico es el estrato.
Como podemos ver aquí, el tiempo procesa, o sea, el tiempo progresa de izquierda a derecha. Entonces, acá podemos ver que estos sedimentos de acá abajo, ¿sí? Son sedimentos más antiguos que los sedimentos que están aquí. Uno tras otro se van acumulando. Entonces, ¿qué dice? En este caso, Newsworth dice, una capa de sedimento o roca con características ecológicas que la distinguen de las capas por encima y por debajo de ella. Eso viene siendo un estrato. Ok, entonces, eh, lo que es la estratigrafía, bien, entonces estamos con los estratos. Entonces, eh, los estratos, cuando hablamos de estratos, hablamos de estratigrafía. La estratigrafía no es otra cosa más que la rama de la geología que se ocupa de la descripción, correlación e interpretación de secuencias de rocas estratigráficas. Podríamos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar los estratos. Entonces, estudia asuntos como el tiempo geológico eh, y cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces, eso es lo que se encarga la estratigrafía. Como lo dice su nombre, estudiar los estratos. Entonces, otro concepto básico muy importante es la formación geológica. Una formación geológica es una serie de estratos que se distinguen de los estratos superiores e inferiores y tienen el espesor, el espesor suficiente para aparecer en los mapas geológicos de uso generalizado en la zona en cuestión. O sea, las formaciones geológicas, una formación, eh, un estrato rocoso o algunos estratos rocosos o un afloramiento se puede decir que forma parte de una formación cuando, ¿verdad? Cuando tiene el espesor suficiente para aparecer en los mapas geológicos, o sea, que se puedan mapear, que puedan conseguirse en distintos sitios. Entonces, eso es lo que tenemos como una formación. Entonces, obviamente, las formaciones pueden contener distintos tipos de roca, por ejemplo, conglomerados, arcillas, lutitas, eh, eh, y, perdón, arcillas ya lo mencioné, entre otros, ¿no? Entonces, los grupos, otro concepto muy importante. El grupo no es otra cosa más que eh, una serie de formaciones, es decir, que podemos en un grupo tener distintas formaciones geológicas, ¿no? Entonces, una serie de formaciones se pueden clasificar juntas para definir un grupo. En Venezuela hay un grupo muy famoso que se llama el Grupo Cogollo. Entonces, estos grupos pueden alcanzar unos pocos de miles de metros, ¿sí? De espesor y representar una serie de rocas que se depositaron. Esto es muy importante. Dentro de una sola cuenca o una serie de cuencas relacionadas y adyacentes a lo largo de unos pocos millones, unas pocas secciones de millones de años. ¿Ok? Otro concepto básico que es ahora donde vamos a entrar en materia. Recuerda que hablamos de lo que son los ambientes sedimentarios. ¿Qué es un ambiente sedimentario? Un ambiente sedimentario
Es un entorno en el que se depositaron sedimentos por el cual operan procesos o se llevan a cabo procesos físico-químicos, obviamente también biológicos. Por ejemplo, como ocurre en formaciones como la formación de la Luna, donde hay rocas que contienen o son rocas bioquímicas, ¿sí? Es decir, que se forman en el mar con participación de mucha biología, muchos animales que vivieron en ese tiempo geológico. Entonces, vuelvo y repito, un ambiente sedimentario es un entorno en el que se depositaron sedimentos y por el cual operan procesos físico-químicos y biológicos para producir un conjunto característico de fases sedimentarias. Es decir, vamos a suponer eh, una especie de pez que vivió en un tiempo específico con pruebas de carbono 14 que se determinó, pues, y si se consigue ese mismo pez en otra región, se asumen que forman parte de el mismo ambiente sedimentario y permite hacer lo que se conoce como relaciones. Entonces, por ejemplo, hay unos animales que vivieron en el mar que efectivamente son marcadores biológicos, ¿ok? Entonces, la clasificación de los ambientes sedimentarios. De allí se deriva esa parte que son la clasificación de los ambientes sedimentarios. Acá, este, listo. Entonces, seguimos. Y los ambientes sedimentarios. Hay tres tipos de ambientes sedimentarios: el ambiente continental, el ambiente de transición y el ambiente marino. Entonces, vamos a ir al grano con lo que es un ambiente continental. Entonces, lo dice su palabra, un ambiente continental es aquel ambiente que se desarrolló dentro de un continente, ¿sí? Dentro del continente, o sea, se formó en tierra firme, por decirlo así, ¿ok? Entonces, están los fluviales, los lacustres, los glaciares y los eólicos. Entonces, eh, es sencillo. De los fluviales los ambientes fluviales van a generar una geomorfología de abanicos como estos que están acá, ¿verdad? Rectilíneos. ¿Lo logran ver? Rectilíneos, algunos entrelazados como estos, ¿sí? O como estos, y meandriformes y anastomosados. Entonces, ¿qué ocurre? Los ambientes continentales lacustres es sencillo, son aquellos ambientes que se formaron en lagunas o lagos. Luego está el glaciar, el ambiente continente glaciar, pues sencillo. En un glaciar fluvial, en un glaciar lacustre o en un glaciar deltaico, ¿no? Pero siempre con la influencia de los glaciares. Este tipo de glaciares, una de las rocas más características son las morenas. Entonces, bueno, también dentro del ambiente continental tenemos el ambiente eólico. Entonces, tenemos el ambiente Amada, el ambiente L, la llanura del oeste, ¿verdad? Duna. Todos, estoy seguro que todos, o seguro que casi todos, conocemos una duna, ¿no? Entonces, eso es un ambiente continental. Esos cuatro tipos de ambiente que generan todo este tipo de morfología. ¿Ok? Entonces, ahora podemos hablar de los ambientes de transición. ¿Por qué de transición? Porque de este lado, acá en esta foto, está el continente, lo que está en gris, lo que parece gris, esto que está en azul es el río, y aquí está la transición, lo que está en verde. Lo azul viene siendo el mar. Entonces, acá también lo podemos ver.
Este vendría siendo un ambiente, esta parte del continente y esta parte de aquí, ¿cierto? Aquí vemos la orilla del mar, ¿sí? Podemos decir la playa, y entonces acá, de acá hasta acá más o menos, se desarrollan los ambientes de transición. Ya podemos ver este es un delta, ¿ok? Entonces, ambiente de transición del taico. Hay muchos tipos o hay 5 tipos de ambientes del taico. El digitado, los vestuarios, lobulado, arqueado, cuspidado, perdón, y cada uno genera este tipo de morfología. Por ejemplo, el digitado, abanicos de rotura, canales deltaicos agitados, este también barreras de desembocadura, ¿ok? Cada uno de estos, por ejemplo, el lobulado genera esta parte, los canales distributarios, ¿sí? El prodelta, también el arqueado, las barras de meandro, y el cuspidiado, lomas playeras. Entonces, tenemos otro ambiente de transición. Entonces, las islas de barrera. ¿Ok? Entonces, eso genera una islita pequeña entre lo que es la playa y el continente. ¿Sí? Eso, luego, lagunar. Dentro del ambiente de transición, por ejemplo, acá podemos ver que de aquí para acá es continental y de aquí para acá es marino. Entonces, esto pudiera ser un ambiente lagunar, una laguna. Y también tenemos lo otro que es el plano de marea. ¿Ok? Listo. Ahora bien, ¿qué, qué tenemos acá? Por último, el ambiente marino. ¿Qué es el ambiente marino? Nada, sencillo. Acá podemos ver en esta gráfica el continente, ¿verdad? Y la parte transicional, el ambiente marino que empieza acá, ¿verdad? Y, y termina acá. Entonces, acá podemos ver como, claro, podemos verlo, aquí está el continente, ¿sí? Esto vendría siendo un delta. Y aquí está el mar y los distintos tipos de roca que este tipo de ambiente genera. ¿Sí? Yendo del continente hacia lo más profundo del mar, tenemos la fase de arenisca en las zonas cercanas a la playa. Estoy seguro que todos hemos ido a la playa y hemos podido ver que allí hay arenisca. ¿Ya? Por el ir y venir de las olas recordemos que el mar entra, sale, gana terreno, luego lo pierde y así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego deberíamos, cuando, por ejemplo, perforamos aquí, conseguimos una fase, ¿verdad?, de areniscas. Cuando perforamos acá, conseguimos una fase de lutitas. Y más acá, conseguimos una fase de calizas. ¿Esto qué nos dice? Que a mayor profundidad se van formando de esta manera, las lutitas y las calizas, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipos de ambientes tenemos? El ambiente litoral, supralitoral, interlitoral, infralitoral. ¿Cuál es la profundidad de estos ambientes? Cada uno, por ejemplo, el litoral va de 0 a 10 metros. El merítico, ¿verdad? Que lo vemos aquí, que es entre la parte transicional y el ambiente batial. Entonces, ay, perdón, el ambiente batial, ¿sí? Entonces, el nerítico tiene para la plataforma interna de 10 a 30 metros, para la plataforma media de 30 a 80 metros, para la plataforma externa de 80 a 200 metros. El batial, ¿verdad? Tiene en el talud superior, el batial viene siendo este, lo más profundo. Entonces, el talud superior viene siendo esta parte de aquí, talud superior. El talud medio vendría siendo más o menos por aquí y el talud inferior. Ahora, Eh, tenemos también otro tipo de ambiente que viene siendo el abisal.
el abisal, que es lo más profundo, una llanura. Ese se encuentra entre 2000 a 4000 metros. Y algo más profundo, perdón, menos profundo, eh, que no se incluye aquí, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar lo que es el ambiente de arrecife, de coral. Él se encuentra de 0 a 50 metros. Ahora, ya hablamos un poco de todo esto que está aquí, del sedimento, del estrato, de la topografía, de los ambientes. Entonces, los distintos ambientes sedimentarios van a generar distintos tipos de roca. Cada uno en el tiempo geológico en el que se formaron. Entonces, la unidad 2.2 nos habla directamente de qué? De la geología histórica. Y voy a hacer un zoom, ¿cierto? De esta parte. Entonces, esto que estamos viendo aquí es la tabla cronoestratigráfica internacional 2024. No sé si ha salido de la 2025, no la he podido conseguir, pero esto es lo más actualizado que tengo. Ok, ¿qué tenemos acá? Esto, para que podamos entender una tabla cronoestratigráfica, ¿verdad? Eh, Se clasifica simplemente de la siguiente manera. Eh, un, un eón o una anotema, ¿verdad? Que es un tiempo geológico, por ejemplo, el Parenozoico. El Parenozoico incluye muchísimo. Ten en cuenta que está aquí, está aquí, está aquí, ¿verdad? Y llega hasta aquí. Es decir, el Parenozoico, que viene siendo un eón, ¿sí? Él va desde el Cámbrico, pasando por el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, ¿verdad? Pasando por el Carbonífero, el Pérmico, el Triásico, el Jurásico, el famoso Jurásico, y también Cretácico, Paleógeno, Paleógeno y Neógeno y Cuaternario. Entonces, prácticamente podemos decir que hay solo dos eonotemas o dos eones. ¿Cuáles? El Parenozoico y el Precámbrico. ¿Ok? Listo. Ahora bien, viene otra escala más pequeña que es la era tema o la era. Entonces, la era, tenemos que hay, vamos a buscar aquí, hay una que viene siendo el Cenozoico, dos que viene siendo el Mesozoico. El Mesozoico se extiende hasta acá. Listo. Ahora viene tres, el Paleozoico, ¿verdad? El Paleozoico continúa hasta aquí. Luego el Proterozoico y el Arqueano. El Arqueano. Entonces, esos son las eras, ¿ok? Para que podamos entender un poco la clasificación. Luego, estas eras se dividen en sistemas o periodos. Comúnmente se usa el siguiente término, eón, para determinar lo que es un tiempo geológico muy largo, ¿verdad? La era, periodo y la época. Luego vienen los pisos o la edad. Entonces, estos periodos, porque así se conocen más comúnmente, ¿verdad?
es más común encontrarlos por periodo que por sistema. Cuaternario, Neógeno, Paleógeno, Cretácico, ¿verdad? Luego dice el Jurásico, el Triásico, el Pérmico, el Carbonífero, ¿ya? Y acá tenemos el Devónico, el Silúrico, el Ordovícico, el, el Cámbrico, ¿ok? Listo. Entonces, luego de eso, vienen lo que son la serie o época. Entonces, la serie o época es una división más pequeña. Y dentro de esta serie o épocas, hay una división más pequeña todavía, que son los pisos o edad. Entonces, por ejemplo, comúnmente se habla de la edad y, por ejemplo, el Cretácico, se habla mucho, aquí dice maestriciano, pero el maestrichense. Entonces, la edad de, por ejemplo, algunas formaciones muy conocidas en Venezuela, que es la formación La Luna, va desde aquí del seno maniense o seno maniano hasta el maestrichense. Ya lo vamos a ver. Entonces, en resumidas cuentas, estas son las edades geológicas o la tabla cronoestratigráfica. ¿Cómo sabemos la edad? Fíjense. Por ejemplo, el Oleogeno, perdón, el Holoceno, perdón, tenemos que tiene, ¿verdad? Desde 0,0117 millones de años. A medida que vamos bajando, va aumentando la edad. Por ejemplo, el Eoceno. El Eoceno entonces, que es una de las formaciones más productoras de petróleo en el Táchira, perdón, en la cuenca del lago Maracaibo, eh, tendría esta edad de 33,9 prácticamente 40 millones de años hasta 56 millones de años. Entonces, así, con esta escala geológica, esta es la edad que se me había olvidado mencionársela. Acá está cuál es la edad de cada uno de estos tiempos. Entonces, por ejemplo, eh, acá tenemos en el Cretácico, en el Cretácico superior, donde está la formación la Luna, se puede decir que la formación la Luna, por ejemplo, tiene entre 66 millones de años y 100,5 más o menos, con error de 0,1 millones de años. O sea, entre 66 a 100 millones de años tiene, por ejemplo, la formación de la Luna. Y así sucesivamente. Esta parte de acá, de lo que es el precámbrico, aquí hay un yacimiento, en esta parte se formaron los yacimientos de hierro del escudo de Guayana y otros yacimientos. Entonces, las edades son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, el, el, este que tenemos aquí, el proterozoico, podemos decir, y dentro del proterozoico tenemos estas series o periodos. ¿Sí? Entonces, el mesoproterozoico, pudiéramos decir que está entre 1.000 millones de años a 1.400 millones de años. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de esto, de lo que son de lo que son las formaciones geológicas más importantes que tiene una de las formaciones más importantes desde el punto de vista comercial. Eh, Tenemos, por ejemplo, en los yacimientos de asfalto de la mina La Gotera y de Granzón,
¿cierto? Que va en todo lo que es el Churubú hacia abajo, ¿ya? E inclusive el río Burgua, están asociados a la formación Lacopé. Esos son, como lo dice aquí, la descripción litológica de la formación Lacopé. Dice, los conglomerados son conglomerados, ¿sí? Y dice, los conglomerados son friables y algunas veces cementados con óxidos de hierro. La matriz generalmente es arenosa, de grano grueso y de color amarillento a gris claro, a veces arcilloso, de color abigarrado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando lo llevamos a la escala de tiempo geológico, que la formación Lacopé, que es la formación que alberga el asfalto de la mina La Gotera, tiene, ¿verdad? Entre 3.600 a 7.246 millones de años. ¿En qué edad se formó? Ella está entre la edad de el Sansiliano hasta el Mesiniano. Entonces, ¿en qué época se formó? Él está entre el Mioceno y el Plioceno. Ahora, ¿a qué periodo, a qué sistema o periodo pertenece la formación Lacopé? Al Neoceno. Entonces, ¿a qué era o eratema pertenece? Al Cenozoico. ¿Y a qué eón pertenece? Al Farenozoico. Igualmente pasa, por ejemplo, con la formación de los cuervos. Acá pueden ver, esta es la mina La Gotera, estos son, vamos a decir, conglomerados vamos a llamarlo granzón, que es uno de los materiales más usados para la construcción en el Táchira, ¿sí? Entonces, eh, también tenemos yacimientos de carbón, por ejemplo, en Lobatera. Tenemos aquí, por ejemplo, la formación Los Cuervos. La formación Los Cuervos tiene entonces entre 56 a 66 millones de años de antigüedad, o sea, de edad. Ahora, ¿en qué se formó? En las edades de el Taniatiano y el Daminiano. Entonces, ¿en qué época o serie se formó? En el Paleogeno, perdón, en el Paleoceno. Paleoceno. Disculpen que me confundo un poco a veces. Ok, entonces tenemos que dentro de qué sistema o periodo se formó en el Paleógeno. Entonces, luego, ¿en qué eratema o era? En el Cenozoico, ¿sí? ¿Y en qué eón? En el Paleozoico, ¿ya? Esa es la clasificación que se le da. ¿Qué ayuda a identificar todo esto? Por ejemplo, la formación de los cuervos dice constituida, esta es la descripción litológica, constituida principalmente por arcillos y lupitas con capas de carbón en la base y algunas capas de arenisca a través de la sección. Los 7,25 metros inferiores consisten de lutitas y arcillas de color gris. ¿Ok? Entonces, esto es un poco para que podamos entender la ubicación en tiempo o la edad o la antigüedad de esas rocas o de esas formaciones. Listo. Otro ejemplo, los yacimientos de fosfato de la mina de Montefresco, en el estado Táchira, muy cerca de San Pedro del Río. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos eh, que la formación la luna consiste típicamente de calizas y lutitas, calcáreas, fétidas, ¿sí? En materia orgánica laminada, finamente dispersa, delgadamente estratificada. Son términos que corresponden más a los expertos en sedimentología. Pero, para ilustrarle la edad, fíjense. Entonces, ¿en qué edad, por decirlo así, en años tiene la formación la Luna? La formación de la Luna está entre 72,2 millones de años a 100,5 millones de años.
Esa es la edad de ella. En qué edad o en qué piso se formó? Entre el cenomaniano o el cenomaniense y el maestrichense, o el campaniano, perdón, el campaniano. Entonces, en qué época está está, aquí hay un tema, ¿no? Aquí dice en la época superior o inferior. Entonces, en el periodo, ¿verdad? Cretácico, en la época superior, ¿ya? Ahora, ¿en qué era pertenece? Pertenece al Mesozoico, ¿verdad? Y obviamente pertenece al Parenozoico, que es lo que es el león. Entonces, Eón, la era es el León es el Parenozoico, la era es el Mesozoico, el periodo o el sistema es el Cretácico, la época es, en este caso, la formación de la Luna, en el Cretácico superior se formó. ¿Qué edad tiene? O bueno, y también que en el piso o la edad se formó entre el cenomaniano y el campaniano. ¿Qué edad en millones de años tiene? Entre 72 y 100.5 millones de años. Eso es todo. Bueno, esta es formación en la Luna. Quería acotar, esto es poco ahorita. Dice, importancia económica de la formación en la Luna. La formación de la Luna se considera la roca generadora principal de gran parte de los hidrocarburos generados y atrapados en la cuenca del lago Maracaibo. Es la roca madre, pues, de los enormes yacimientos de hidrocarburos del lago de Maracaibo. Se estima que el hidrocarburo, el asfalto de la mina en la gotera, se formó en la formación La Luna y migró hacia la formación La Copé, que es una formación que estaba suprayacente, o sea, la Luna estaba abajo y la Copé estaba mucho más arriba y el petróleo cuando se formó migró. Una cosa muy importante en este caso que quiero tomarme el tiempo de poderles explicar es lo siguiente, que eh, vuelvo aquí. Por eso les quise traer esta imagen. Las lutitas y las calizas, que es comúnmente donde se forman los hidrocarburos, ellos se forman en el mar. ¿Ok? Entonces la formación en la luna es prácticamente de ambiente marino. Muchas gracias. Espero les haya servido. Un saludo, su profesor Jackson Delgado.